Hola, buen día. Les vamos a presentar una práctica que está basada en el control de un diodo LED a través de un transistor. Aquí, como podemos ver, el transistor es de 2N2222. Tenemos una resistencia de 100 ohms y una de 330 y un potenciómetro de 1 kilo ohm. Bueno, aquí como podemos ver, básicamente cuando movemos la perilla de nuestro potenciómetro, vamos a ver cómo va incrementando la luminosidad del LED y cómo cuando la vamos bajando, pues esta empieza a bajar. Esto lo podemos comprobar con el multímetro para ver qué valores son los que estamos teniendo, por ejemplo en la base y el colector, o en la base y el emisor, o así en cada uno. Por ejemplo, aquí vamos a checar lo que es emisor colector. ¿Te puedes mover, Diana, por favor? Muele. Ahí tenemos un voltaje de 268 y conforme vamos moviendo, pues este va a ir bajando. Este quiere decir que el potenciómetro pues tiene menos resistencia y está permitiendo pasar todo el voltaje del emisor al colector. Y esto quiere decir que como está activado nuestro transistor, está permitiendo ingresar la corriente que está en este punto y se está comportando como un cortocircuito. Por lo tanto, cuando está al máximo el LED, quiere decir que no hay nada de voltaje, sino que hay toda la corriente que pueda haber. En lo que es Proteus podemos observar lo mismo. Aquí tenemos también nuestra simulación y como vamos variando nuestro potenciómetro, vemos cómo también va prendiendo aquí el LED, si se puede apreciar. Ahí va prendiendo más, y también como vemos aquí la corriente del colector y el emisor, el voltaje es menor cuando la intensidad del LED es máxima. Bueno, aquí tenemos la práctica 2.2 en la que utilizamos un potenciómetro de 1 kilo, dos transistores 2N2222, dos resistencias de 100 ohms y una de 200 ohms, un buzzer que va a funcionar con las dos fuentes de voltaje de 5 volts. Vamos a tener que la primera fuente se va a conectar con lo que es la parte del primer transistor y el potenciómetro. El buzzer pues necesita un voltaje mínimo de 5 volts, entonces por eso necesitamos dos transistores. Entonces vamos a tener que nuestro potenciómetro al máximo voltaje va a tener menos resistencia, entonces va a dejar pasar la corriente. La corriente pues va a ir de lo que es el emisor del primer transistor hacia la base del segundo transistor y ya lo conectamos al buzzer. Entonces mayor voltaje, tenemos menor resistencia. Bueno, ¿Es lo máximo? sí. A ver, repítelo. Y ahí está el voltaje de 4. Igual en la simulación aquí tenemos pues las dos fuentes, igual el circuito, y tenemos que nuestro potenciómetro está al máximo y ya tenemos que en el buzzer pues va a llegar el voltaje de aproximadamente 4 volts. Aquí en la práctica 2.3, en el cambio de giro, vamos a tener dos push button y 4 transistores 2N2222. En esta práctica lo que vamos a hacer es que vamos a activar la base del transistor y con el push button va a activar lo que es la base de esta y la de este otro lado. Entonces al activarlo va a permitir dentro de este transistor que la corriente o la polaridad negativa pase a esta parte del motor y permitiéndole así un giro hacia un lado. Y ahora de igual manera con el otro push button va a permitir ahora que dentro de
de esta parte, al activar el transistor de este lado junto con el otro, que sería el cable amarillo, va a permitirnos ahora que de este lado pase la polaridad negativa y permita el flujo de corriente hacia el otro lado ahora. También pusimos unos diodos para proteger lo que es los componentes de la corriente parásita, para así no dañar ningún componente. Aquí en la simulación vamos a poder ver que es básicamente lo mismo, y no más que de este lado va a permitir el cambio hacia un lado, y con el otro push button va a permitir que fluya la corriente hacia el otro lado.